Buenos días para todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión correspondiente a Power and Energy, Instrumentation and Measurement. Tenemos 4 papers para presentar. El primero es de Liana Cornalino, Vanina Camacho, Damián Vallejo, Gabriela Gallero y Valentina Groposo. Y el título es Probabilistic Modeling for the Uruguayan Electrical Load, Present Capacity and Current Improvements. Si les parece bien, comenzamos con el primero. Ya vi que Liana Cornalino está conectada, así que adelante con la primera presentación. Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, lo que les voy a presentar entonces es el modelo probabilístico de pronóstico de demanda que se está utilizando actualmente en las herramientas de despacho y optimización de ADME para el corto y mediano plazo. Bueno, es un modelo que se desarrolló hace unos años, en el 2017 fue la primera versión, con el principal objetivo de justamente que pasara a ser un modelo probabilístico, como mejora a los modelos determinísticos que se venían usando. O sea, la ventaja de eso es que en nuestro sistema, donde tenemos tanta participación de renovables intermitentes, hay una importante incertidumbre en lo que es el cálculo del despacho del sistema y bueno, si bien la demanda no es la variable que tiene mayor grado de incertidumbre, digamos, o es bastante más conocida por el operador, si no consideramos esa aleatoriedad que también está, o sea, estamos como reduciendo la incertidumbre, o sea, y perdiéndonos de evaluar, digamos, correctamente los riesgos implicados en el despacho, ¿no? Ahí simplemente ponía una foto del despacho en esta semana, 5 días de esta semana, como se ve ahí, por ejemplo, o sea, el tercer día que estamos viendo, justo la demanda por una temperatura bastante elevada para el contexto de lo que venían siendo los días. Tuvimos un pico súper alto en el pico del mediodía, que justamente se dio que la eólica acompañó un poco, que hubo justamente más, la eólica, que es el área verde, justo hubo un despacho bastante mayor de eólica de lo que venía haciendo, pero podría haberse dado lo contrario, o sea, se pueden combinar esas aleatoriedades de manera negativa, digamos, y bueno, o sea, lo bueno de considerar la demanda también de manera probabilística es que estás mejor preparado como operador para enfrentar esos riesgos. La estructura que se utilizó para el diseño del modelo fue dividir el problema como en 3 partes, digamos. Por un lado, se modela la energía diaria, que se modela dividida en 4 tramos horarios: pico, llano 1, llano 2 y valle. Y eso se hace a través de un modelo CGH. El modelo CGH es una forma para modelar, para trabajar con las series estocásticas que utiliza la plataforma SIMC. La serie CGH quiere decir correlación en espacio gaussiano con histograma, a grandes rasgos lo que hace el modelo es primero transformar las series a través de una transformación no lineal a series gaussianas. En el espacio gaussiano genera las transformaciones lineales para representar las variables de interés en función de los estados anteriores de ellas mismas y del resto de las variables, y luego se aplica de nuevo la transformación, o sea, con las variables transformadas según esas transformaciones lineales en el espacio gaussiano, se vuelve hacia atrás con la transformación no lineal para tener las variables en el espacio real, digamos. Y un montón de cualidades que del modelo que sirven para el manejo de este tipo de series. La segunda pata, o sea, ahí entonces modelamos la energía diaria en 4 tramos conservando
las correlaciones de la demanda y la temperatura, que es la variable explicativa que se utiliza. Después les muestro mejor un poquito más en detalle cómo es. La otra pata es la forma horaria, o sea, esa energía que estoy pronosticando con paso diario, le tengo que dar la forma horaria que va a tener para el día que estoy pronosticando. Eso se hizo utilizando un método de clusterizado de curvas históricas, o sea, se identificaron 10 curvas típicas a partir de toda la historia de curvas horarias de la demanda para cada día, y se genera un índice que va acompañado, o sea, cada curva típica, digamos, representa una temperatura media, o sea, congrega, digamos, curvas que pertenecen o sea, que tienen cierta temperatura media, que cayeron en determinados días del año, que son de determinado tipo de día, ya sea día hábil, feriado o sábado, domingo. Entonces, tenés un índice de 10 curvas que cuando vas a hacer el pronóstico, en base a la temperatura que tenés pronosticada para ese día y en base a qué día del año es y en base a si es sábado, domingo, feriado, el modelo te va a decir, entonces tu curva típica es esta o tu curva va a estar entre estas dos y se hace una interpolación. Hay una aplicación que cada vez que se realiza el pronóstico hace esa selección de la forma de la curva. Y la tercera pata es, o sea, hasta acá voy a trabajar por unidad de la demanda media anual esperada para que quede libre la tercera pata, que es la calibración de esa potencia media, que tiene que ir tratando de seguir el crecimiento de la demanda natural, que a su vez es un crecimiento que no se da de igual manera, o sea, no tengo la misma pendiente de crecimiento para la demanda del pico que para la demanda de la madrugada, ni es igual el crecimiento de esas demandas en verano que en invierno o que en primavera y en otoño. Entonces, esa tercer pata me permite ir siguiendo cómo se van moviendo esos crecimientos, digamos, y con esas tres patas es que se termina conformando el modelo. Las mejoras que se realizaron, resumidamente ahí, igual después mejor les muestro los detalles, pero ya la primera versión del modelo utilizaba solo 3 tramos horarios de demanda, o sea, dividía la energía diaria en 3 partes, se pasó a dividir en 4, o sea, había una parte, toda la parte diurna, digamos, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde era un tramo solo, que luego se dividió en 2 para que la segunda parte de ese tramo, que es la que capta los picos del mediodía, tiene una correlación mayor con la temperatura, que cuando usábamos el tramo todo junto perdíamos de captar esa correlación más alta. Bueno, esas fueron las mejoras. La otra mejora fue la introducción de una variable nueva. Primero solo se utilizaba como variables explicativas la temperatura mínima y la máxima del día, y se agregó un índice de temperatura máxima que después les voy a mostrar cómo es. Y después la otra mejora fue en la construcción de los filtros, que primero se usaba un buffer mucho más grande en torno de cada día para identificar el filtro de ese día. Y bueno, eso se redujo, lo que hace que el resultado sea más ruidoso, pero o sea, en vez de suavizar el resultado, digamos, a partir de perder mi información por abarcar mucho rango de días en torno al día, se redujo eso y después lo que se suaviza son los coeficientes obtenidos para cada día. Bueno, eso en cuanto a lo que se mejoró del CGH. Después, en cuanto a lo que se mejoró de lo que es la selección de la forma de la curva horaria, fue simplemente, o sea, la única mejora que se incorporaba es que inicialmente se usaban 4 curvas y se pasó a usar 10. Les muestro después cómo varió eso. Y en la calibración de la potencia media, de la evolución de la potencia media, lo que se incorporó es que eso se haga por estación, porque inicialmente se iba corrigiendo como más el valor anual,
y se incorporó hacer ir haciendo el ajuste por estación del año y por tramo horario. Eso lo que genera es que, como van siendo crecimientos desparejos, en el acople de esas cosas surgían discontinuidades importantes, o sea, tenía pendientes mucho mayores para el invierno que para el otoño, por ejemplo, entonces se me generaba, al usar algo tan grueso como una estación, se me generaban, se generaban discontinuidades entre los bloques, y para eso se incorporó un sistema de suavizado posterior de cómo, para enganchar la evolución de los deformadores, digamos, y se sistematizó ese procedimiento. Esa fue la última mejora que se incorporó. Bueno, para mostrarles más o menos los resultados de estas mejoras, en cuanto a lo que fue la incorporación de esta variable adicional, la de el ITMAX, que le llamamos, que es un índice cuadrático, digamos, que lo que mide, o sea, en la época cálida, digamos, o sea, en la mitad del año centrada en el verano, el índice es la temperatura máxima menos 22,5 grados al cuadrado, y la otra mitad del año, que sería la época fría, es temperatura máxima menos 20 grados al cuadrado. Es como un índice de lo que sería, cuánto me voy a distanciar de lo que sería la temperatura de confort, por decirlo de alguna manera, que es, o sea, me indica cómo se va a mover la demanda, que en esa época del año tiene menor sensibilidad a la temperatura, pero igual algo tiene, en esas épocas del año. Entonces ahí, por ejemplo, vemos los resultados, lo que se ven en los gráficos son cómo van evolucionando los coeficientes de la combinación lineal en el mundo gaussiano. A la derecha están como era en la versión anterior del modelo, y a la izquierda la versión nueva. En la versión anterior se ve que lo que tenías era que, o sea, ese es el coeficiente con que se construyen, en este caso es la demanda pico, respecto de la temperatura máxima y la temperatura mínima. Tenías el gráfico de arriba a la derecha es en el otoño, o sea, viene bajando lo que es la correlación positiva de la demanda con la temperatura, que va a pasar a ser totalmente negativa en el invierno. Y bueno, tenía un momento ahí que pasa por cero, entonces teníamos un momento ahí en que la única realimentación que tenemos para pronosticar la demanda básicamente es la demanda del día anterior, pero no captaba nada de la información de la temperatura. Con la incorporación de esta variable, pasamos a lo que está a la izquierda, que la curva roja es cómo se mueve el coeficiente respecto de ITMAX, que justamente ahí, cuando el coeficiente respecto de la temperatura máxima pasa por cero, que va en su viaje a pasar de pasar de ser positivo a negativo, el que me aporta más información es el índice de temperatura máxima. Bueno, esto es simplemente respecto a la otra pata, lo de la selección de curva horaria, y como ejemplo les muestro para esa parte del llano 1 y llano 2, la parte diurna, digamos, de la curva de demanda. En la primera versión eran solo esas 4 curvas típicas que se usaban para seleccionar la forma, y en la nueva versión, con 10 curvas típicas, se tiene un detalle mucho mejor, y se permite también incrementar un poco más lo que es el pico de la parte de, no sé si ven el cursor, pero bueno, lo que es el incremento sobre las 14, 15 horas, que ese pico de cuando se da con temperaturas muy altas, se capta mejor. Bueno, respecto a el procedimiento de calibración que les contaba, que es la última mejora incorporada, ahí lo que se muestra como ejemplo es para los 3 tramos, o sea, el llano, para poder compararlo con la versión inicial del modelo, se representó
como junto el Llano 1 y Llano 2 también para la última versión. Y lo que se compara ahí es cómo ha ido evolucionando la estacionalidad, o sea, los valores medios a lo largo del año, entre el 2012, que es el año, el primer año del paquete de datos históricos utilizados para la identificación del modelo, a el 2021. Y ahí se ve cómo, o sea, cómo se ha ido incrementando bastante más para todos los tramos el invierno que las estaciones otoño y primavera, digamos. Y bueno, esto que se muestra ahí, esas curvas, ya tiene aplicado lo que es, o sea, estos coeficientes de crecimiento diferenciado y el posterior suavizado, que ese método suavizado que se desarrolló para incorporar en las proyecciones. Bueno, y por último, una comparación esto que se muestra acá es también el modelo viejo a la izquierda y el modelo nuevo a la derecha, o sea, la última versión. Esto es lo que fue el pronóstico de demanda realizado, o sea, de largo plazo, digamos, a la proyección de la demanda realizada en la PES de noviembre del año pasado para todo el año 2021. Y entonces, o sea, los resultados con los que trabajamos, que ahí ya fue aplicado el modelo con todas las mejoras incorporadas, son los del gráfico de la derecha, que pueden ver que, o sea, en azul está lo que viene siendo, o sea, el gráfico está hecho hasta julio del 2021, que fue cuando bajamos los datos reales, digamos, para la comparación, y ahí se ve, bueno, la curva azul es lo que ha sido la demanda real, y la curva roja es el valor esperado de lo que nos daba el modelo en noviembre del año pasado para este año. Se ve más suavecito ahí, no sé si llegan a ver, en lo que son las probabilidades de excedencia de 1% y 99%, que era donde se preveía iba a estar contenida con 98% de probabilidad en la demanda esperada. Y bueno, ahí pueden ver cómo ha ido mejorando entonces el modelo en este sentido. Como conclusiones, nada, que o sea, el principal objetivo del modelo, que era más allá de contribuir a mejorar la precisión del pronóstico, o sea, como le invocamos, digamos, a la demanda esperada, el principal aporte pretendía ser que fuera un modelo probabilístico y que fuera bueno en cuanto a poder considerar las incertidumbres en torno a la demanda. Y eso, bueno, está cumplido, digamos. Y bueno, seguimos trabajando en mejorar las metodologías de calibración. Bueno, y eso es un trabajo permanente, el seguir evaluando que el modelo se mantenga calibrado. Y la otra mejora que está en curso es mejorar la interfaz con el usuario dentro de la plataforma SIMC, para que todo este modelo, que se vuelve un poco complejo si uno no está mismo en la cocina, el integrar todas esas patas que lo componen, bueno, que eso esté centrado en un actor dentro de la plataforma SIMC que permita hacer más fácil al usuario poder utilizar toda la potencialidad del modelo. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Eliana, muchas gracias por la interesante presentación. Además, tiempo perfecto, en 20 minutos.